Basta, Rogelio. Una vez consumada la conquista española, la evangelización resultaría fundamental para el sometimiento de los pueblos indígenas y la colonización de los territorios de la Nueva España. Por ello, en 1524, llegaron los primeros 12 franciscanos a solicitud del propio Hernán Cortés, quienes emprendieron una cruzada para adoctrinar a los indígenas en la fe cristiana, principalmente en la Ciudad de México, Huejotzingo, Tlaxcala y Texcoco. En los años siguientes, los dominicos avanzaron hacia el sureste y fundaron conventos en Oaxaca, Puebla y Chiapas, al tiempo que los agustinos se asentaron en la región del actual estado de Michoacán. En 1572 arribaron los jesuitas, quienes se distinguieron por su labor evangélica y educativa, que tuvo un gran impacto en la sociedad novohispana. El trabajo de los evangelizadores no resultó fácil, y el primer obstáculo con el que tropezaron fue la diversidad lingüística de las distintas regiones de la Nueva España. Aunque el náhuatl dominaba en la parte central del territorio, los misioneros tuvieron que aprender lenguas como el maya, el otomí, el mixteco y el purépecha para poder realizar su labor evangelizadora. Los primeros intentos de comunicación resultaron infructuosos e incluso confusos, al recurrir a la predicación mediante señas. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, por ejemplo, al practicar la confesión a través de ellos. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del catecismo, adaptando el método pictográfico indígena, con un texto explicativo en náhuatl. Hoy en día estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera. El periodo abarca 300 años de 1521 a 1821, en los siglos XVI al XVIII. Después de la conquista se inició un proceso conocido como la evangelización de indios, el cual fue un proceso de predicción que consistía en la enseñanza de la Iglesia, era decir, convertir al indio del catolicismo. Como pintura, teatro, donde se representaban países bíblicos. La Iglesia Católica fue la responsable de la educación de los naturales. Nuestras escuelas fueron dirigidas a los indios. Tendrá como objetivo tener control social. Nuestras escuelas estaban para tu educación, tenía diferentes clases sociales. Los pobres no tenían la oportunidad de asistir a la nobleza. Las clases altas eran la nobleza y las clases bajas eran los indios. La educación que se impartía en la época colonial era un programa de enseñanza religiosa a cargo de los sacerdotes por sus sagradas escrituras. Alrededor de 1522 y 1524 llegaron los franciscanos a la orden de Fray Pedro de Gante, donde fundaron en 1523 el Colegio de Santa Cruz, una escuela de nobleza. Aquí se preparaban para ser caciques, gobernadores, y se introdujo la terapéutica de la medicina.
1. De la Cuando el espíritu se ilumina, se apartan los errores y falsedades en lo que se contradice de la verdad. Pero para entrar a nuestros conventos necesitan saber el latín, necesitan saber esa lengua que es la que origina nuestro convento. El plan de estudios lo elaboró el Frank Jordan de Sajonia, donde se otorgan dispensas a los alumnos más estudiosos para el siglo XIV. El plan de estudios lo componía el arte y la filosofía. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar vida, y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de tigro o de cualquier otra semilla. Los estudios superiores estarían conformados de un curso de Biblia y de otra teología. San Juan decía que el camino tenía que subirse a través de veredas, que ellas respondían así: tú ve y camina, que el pueblo te escucha y te espera. En 1531 a 1535, Quiroga fundó 2 lenguas en la Ciudad de México. En 1537 fue electo obispo de Michoacán. Latín y español es lo que aprenderemos. El latín será nuestro todo. Después de su gran esfuerzo, llegó al grado de vender su vestimenta. Quiroga se encargó de aplicar minuciosamente su esquema utópico. Organizaré familias del campo y la ciudad formando frutos. Organizaré familias del campo y la ciudad formando frutos de forma comunal. Y que tengan por seguro que todas estas tierras no serán titulares por ellos, sino serán prestadas para el pueblo para que crezca el maíz. En cada familia se cultivaban hortalizas y flores, con una vivienda sencilla pero limpia. Las tierras que hospitales y que vecinos tengan huertos familiares. Pero no olvidemos que las tierras serán prestadas para el pueblo. La evangelización en la educación colonial de los indígenas tuvo matices debido a que desde el comienzo de la conquista se planteó. La evangelización fue el proceso que, conducido por la Iglesia española, permitía la conversión masiva de los indígenas al cristianismo. En algunos lugares los indios no respondieron de la misma manera, ni los estímulos ni los materiales espirituales no fueron lo mismo desempeño. La presencia de los religiosos se consolía en América entre 5.000 y 5.500 monjes, 2.200 franciscanos, 4.700 agustinos y 350 jesuitas. En los momentos de la conquista y colonización, las órdenes religiosas cumplieron el papel central en el adoctrinamiento de los indígenas. A partir de 1563 se establecieron que los nuevos monasterios se construyeran bajo el concepto de provincia deberían depender de una misma orden religiosa. Así es como representamos esta representación, que como da inicio a la educación a través de la evangelización. En la época de su reinato, el periodo abarcó de 1521 a 1821, donde frailes, agustinos, jesuitas daban la educación a través de la evangelización y ellos lograron que indios llegaran al catolicismo y que la educación tuvo el objetivo del control social y administrativo de la burocracia y de los mandatos. Como Bernardino nos acompañó Anayeli. El monje principal nos acompañó Yunuel. Nos acompañó Cristian como Tomás de Aquino. Como el fraile nos acompañó María Elizabeth. Como Ignacio de Loyola nos acompañó Regina. Como Sor Juana nos acompañó Mariel. Como Quiroga nos acompañó Brisa.
Fray Pedro de Gante, también conocido como Peter van de Moor o como Pedro de Mura, fue un religioso franciscano flamenco, uno de los principales en arribar a Nueva España, donde permaneció casi 50 años como evangelizador y educador. Nació en 1480 en Bélgica y falleció el 19 de abril de 1572 en la Ciudad de México. Ignacio de Loyola nació el 23 de octubre de 1556. Fue un militar y luego un religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Elaboró un sistema educacional fundamentando la estructura del proceso docente en la escuela. El interés fundamental de su pedagogía era el de afianzar el papel de la Iglesia Católica y destacar la figura del Papa, la cual se veía amenazada por la Reforma Protestante. Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Su nombre antes de tomar el hábito fue Juana de Asbaje y Ramírez, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Siendo pequeña, Sor Juana se crió con su abuelo materno, padre Pedro Ramírez, en la hacienda de Payonprán. Su genio se manifestó desde temprana edad, habiendo estudiado apenas las primeras letras. A los 3 años, Sor Juana ya sabía leer. A los 7 pedía que la mandaran a estudiar a la universidad y a los 8 escribió una carta para la fiesta de Corpus Christi. Sor Juana cuenta en su carta respuesta a ser Fileta Crosai. Estudiaba mucho y era tan obsesionado de aprender, llegó a ocurrir el método autocreativo, incorporar el cabello para poner un largo plazo que volvería a crecer, que había aprendido ya que se deseaba. Sor Juana leyó mucho durante su vida, tanto autores clásicos romanos y griegos como españoles. El fraile. El término fraile es usado en la Iglesia para referirse a los miembros de las órdenes religiosas, nacidas durante el siglo XIII, que predicaban la renuncia de las riquezas materiales. La misión de los frailes era bastante compleja, la conversión al cristianismo de miles de indígenas por vía de la catequización. En un programa se permitió que las órdenes religiosas se repartieran en las regiones donde era vigente efectuar la evangelización. Los frailes investigaban el pasado para una mejor extirpación de las prácticas y creencias que consideraban idolátricas, así como el rescate de elementos de contradencia de la doctrina cristiana. Nació el 28 de enero de 1225 en Rocaseca, Italia. Tomás de Aquino, fraile, teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. El 7 de marzo de 1274, en la abadía de Fossanova, Italia. Horacio Quiroga nace el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Él era un escritor cuentista que hizo muchas historias en 1918, que fue considerado un clásico para la literatura de los niños. Luego su carrera se abre en el entorno de la poesía, donde escribió Los Arrecifes del Coral de 1901. Sus historias están basadas en muertes por enfermedades, ya que su vida no fue tan fácil. Su padre falleció cuando Horacio tenía 2 meses de vida. Luego su padrastro, su esposa y sus hijos fallecen tras cometer suicidio. Horacio murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937 por ingestión de cianuro. Poco después de enterarse de que sufre de cáncer, su vida estuvo marcada por muchas experiencias dolorosas que le sirvieron como inspiración a sus historias, marcadas por la naturaleza y por el destino. Bernardino de Salinas nació aproximadamente en 1499 en Villamezaña, España. Fue un misionero franciscano, autor de varias obras en náhuatl. Estudió en la Universidad de Salamanca entre 1512 y 1514. Se ordenó del convento de Salamanca en 1524 para profesar en la Orden de San Francisco. En 1529 llegó a la Nueva España en compañía de otros religiosos
para realizar labores de evangelización y enseñanza. Cabe destacar que el fray Bernardino de Sahagún fue el creador de un método que sentó la base de la antropología moderna y logró revelar una cultura que floreció en el aislamiento. El historiador y antropólogo Miguel León Portilla aseveró que la memoria del mundo se ha enriquecido con su obra. A manera de conclusión, la educación en el virreinato tuvo diferentes órdenes religiosas que fueron las principales en impartir la educación, no como tal una educación, sino una evangelización por parte de la iglesia. La educación colonial o del virreinato fueron los cimientos que consolidaron a la nueva nación mexicana y la forma de educar a un nuevo tipo de persona. La historia nos da varias razones para la muestra de evidencias, la importancia del pensamiento como modelo de procesos educativos de su tiempo que contribuyen a la población distinta, de la genética, de las costumbres y abarca un periodo de pensadores libertarios, científicos e industriales. Esto para que se tenía que crear un hombre donde su pensamiento tenía que ser su modelo de proceso de ambientación a los distintos cambios que se presentaran a lo largo de su vida. Su objetivo principal era contribuir al desarrollo de conocimientos prácticos que le permitieran a la nación crecer en varios aspectos sociales y el desarrollo íntegro de cada persona.